Bueno, pues estamos aquí para presentaros la ponencia que lleva por título Traspasar el aula, sinergias entre el centro educativo y el museo que transforman la sociedad. Nosotros somos 3 profesores de Instituto de León y aquí tenemos a Julia por parte del DEAC, del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, donde nos encontramos ahora mismo. Para entender un poco lo que estamos haciendo tenemos que partir de un momento muy concreto, que fue el inicio de curso, de este curso que acabamos de pasar. Cuando llegamos a las aulas y antes de llegar incluso, pues nos encontramos con un protocolo muy estricto, ¿no?, a causa de la pandemia. Y entre todas las cosas que nos decía, pues nos impactó un poco la prohibición de las extraescolares. Y nos dijeron que nos teníamos que encerrar en el aula, ¿no?, encerrarnos en nosotros mismos, y precisamente nosotros lo que queríamos era salir del aula, salir al exterior, y nos preguntamos, ¿pero cómo vamos a hacer esto ahora? Si no nos dejan, si viene una normativa que no podemos hacerlo. Entonces nos pusimos ahí a dar vueltas y presentamos un proyecto de investigación educativa a la Consejería de Educación de Castilla y León, que lleva por título La práctica de las enseñanzas artísticas en tiempos de pandemia, y a partir de ahí, de ese momento, empezamos a trabajar de forma colaborativa, de forma intensa, todos los viernes, pues para dar forma a esto que os vamos a contar ahora. Realmente lo que sucedió es que llevamos a esas aulas, ¿no?, llevamos calor a través de este proyecto que generamos en colaboración entre los institutos y el MUSAC, ¿no? Quisimos acompañar emocionalmente a los chicos y a las chicas que estaban en estas clases tan frías, ¿no?, siempre con la incertidumbre de contagiarse o de que enfermasen sus familiares o sus compañeros. Cómo volver al aula en una situación así y hacer como que no había pasado nada, ¿no? Nos parecía que era muy importante también incentivar su motivación, no solamente cuidar su bienestar, sino que estuviesen motivados, que fuesen al instituto de otra manera, ¿no? Julia, y trabajar lo emocional a través del arte. Exactamente. O sea, trabajar lo emocional utilizando las artes como modelo pedagógico. El objetivo final sería como que no se den cuenta ellos si estamos trabajando desde música, que es su caso, desde historia, desde matemáticas, sino que sean capaces de unir todos esos puntos que están aislados y ellos pues, y no pensar ni en asignaturas ni en aulas concretas, simplemente son propuestas, ¿no?, educativas. No era simplemente cómo compensar el que no había actividades complementarias o extraescolares, sino que el museo enriqueciese a la escuela y la escuela al museo, y que ese intercambio que solía haber siguiese sucediendo, aunque fuese a través de la pantalla, Y bueno, nosotras desde el departamento generamos unas unidades didácticas en relación a las diferentes exposiciones que había en el MUSAC. Teníamos, como decía Alicia, todos los viernes reuniones, con cada exposición y con cada profesor había una relación directa, ¿no? Sí, una de las actividades que propusisteis era tráfico de arte y bueno, ahí trabajamos primero conocer para el alumnado del centro, conocer lo que es una galería de arte, la diferencia con el MUSAC, esa relación que tuvo como germen de este Museo de Arte Contemporáneo de León. Y luego dentro de esas exposiciones, de todas esas actividades, una de ellas, esta obra de arte sonoro de Nilo Gallego, Felipe vuelve a casa con las ovejas sonando, en la que bueno, pues a los alumnos desde el museo pues se les propone una actividad que es crear ellos su propio mapa sonoro y no solamente lo graban, también lo representan, hacen su propio gráfico y les hace conectar con el museo y además se les invita a que vengan ya de forma individual y a conocer las otras actividades que se hacían desde esta galería de arte. Sí, y la relación yo creo que también entre nosotros, tanto el equipo de este proyecto de investigación como el alumnado, no solamente porque yo entraba en clase también y era una más, ¿no?, sino porque era muy horizontal, ¿no?, donde compartíamos saberes, intentábamos que los chicos, o sea, que sintiesen que nosotros también estábamos pasándolo mal por la pandemia, que también estábamos asustados
y esa parte emocional por un lado, pero también la... Sí, es la idea de que aprendemos juntos, Eso ¿no? es, Lo que eso dicen ellos cuando han acabado el curso, Mm. que dicen gracias por las actividades que hemos hecho contigo. Claro. No han hablado de las actividades que nos has mandado, nosotros hemos trabajado juntos, hemos aprendido juntos y hemos generado ese saber en conjunto, en comunidad, ¿no? Con todas esas preguntas, con esos interrogantes que surgen y que a veces tienen respuesta y que otras no. O sea, a mí me parece interesante contar esto que ha dicho Gonzalo con una exposición, lo adaptamos a cada una de las exposiciones y a cada uno de los grupos, pero la manera de trabajar es siempre la misma. Cuando les decimos, mañana tenemos visita al Musac, entonces ellos ya saben que la visita al Musac no es coger el autobús y venir hasta aquí. Llegamos a clase, conectamos la pantalla, siempre pendientes de que la wifi no funciona, de que no tenemos altavoces o de que estos altavoces van mal, o sea, con todas esas dificultades que hemos tenido. Entonces, primera videollamada, entra el Musac en el aula, planteamos una propuesta educativa, ¿no? Dependiendo del curso en el que estemos y de la exposición. Visitamos la exposición. Lo que pasa es que no es una visita forzada, ¿no? Sino que hablamos primero de cómo se sienten, cómo estamos, qué tal estáis. Hablamos también del proyecto. Los chicos son muy conscientes de que están inmersos en este proyecto, ¿no? Se sienten protagonistas. Sí, y de que queremos saber qué pasa, que nosotros tenemos este objetivo, ¿no? De trabajar de otra manera, ¿no? De llevar el método artístico a los institutos, no solamente por todas las ventajas a nivel académica, ¿no? De multidisciplinar o que interconecta conocimientos, sino también porque permite a los chicos y a las chicas expresarse desde otros lenguajes. Sí, esto nos pasó con la exposición del Sueño de la Razón, esta última que ha habido en el Musac, ¿no? Después de esa primera videollamada, finalizamos haciéndoles una propuesta, ¿no? En este caso estaba muy centrada en la expresión emocional, ¿no? Habíamos visto a distintos artistas cómo habían ellos expresado sus miedos de alguna manera, ¿no? Contradicciones, entonces, las contradicciones, las oscuridades. oscuridades, y entonces les damos como 2 semanas, 3 semanas y volvemos a conectar con el Musac y ellos nos exponen pues su producción individual, que en este caso fueron de lo más variadas que podía haber, porque ellos se tenían que expresar de forma artística. Entonces hubo coreografías, hubo gente que interpretaba un instrumento, hubo poemas, hubo narrativa, hubo dibujos. Ahí descubrieron que el arte contemporáneo son todas esas disciplinas artísticas que a lo mejor si los hubiésemos solo propuesto hacer una creación, se habrían ido quizás a lo plástico, ¿no? A lo más habitual, ¿no? Pero hubo que trabajarlo, sí, porque claro. Al principio cuando les dicen, no, es que yo no sé dibujar, a mí no me pidas hacer nada relacionado con el arte porque no sé dibujar, y dices, no, es que por no. eso que ahí descubrieron No es que había inicio, muchas. trabajamos que ellos descubran dónde pueden expresarse. Entonces, desde donde tú eres, y es como una parte inherente de su sensibilidad, de su parte subconsciente, pues ahí descubren que igual todo era posible. Acabaron Porque participando fue todos. liberador. Sí. Fue liberador porque hasta incluso aquel que decía yo no puedo, yo no quiero, no me sale, al final le salió de forma natural. Sí, yo creo que porque se está dando todo el rato las dos partes, que creamos un estado en el aula de tranquilidad y de seguridad porque incluimos el error, no huimos del error ni del fracaso ni de las cosas que nos han salido mal, sino que las mostramos a los chicos y a las chicas, y también porque vieron gama de opciones para expresarte artísticamente, ¿no? Que puede ser a través de una performance en movimiento, algo sonoro, por supuesto también pintura y el resto de disciplinas que ellos quizás les suenan más, ¿no? Pero que había como muchas otras cosas, incluso el arte conceptual en el sentido de que no había objeto, no había producción, sino que había la narrativa de una experiencia, eso es. Y también, bueno, parafraseando a María Caso, sí que vivenciamos todos, incluidos los profesores, el pasar como del abismo, que no sabíamos lo que podía pasar. En mi caso, que bueno, pues yo he trabajado mucho el mindfulness, pues la primera propuesta era que hicieran una pequeña meditación, que luego escribieran en un papel sus contradicciones y que lo dejaran reposar, ¿no? Ahí pues a modo de maceración, me decía Julia, nos lo proponía ella. Y bueno, pues estuvieron ahí 3 o 4 días esas ideas guardadas y luego las sacaban y trataban de ese abismo. ¿Y ahora qué hago?
Entonces llegaron a ese placer de descubrirse a sí mismos y de que habían conseguido hacer algo que luego contaban y tenía un sentido. Y que no hubiera sido igual que me mandan un trabajo a mí por Teams, claro, y yo igual descontextualizado no lo entiendo, que eso es a veces lo que ellos es un paralelismo, ¿no? Sí. Cuando vienen a un museo de arte contemporáneo que no saben nada, a veces no entienden. Es que es la tercera parte que no hemos contado. Claro. Hemos dicho la primera videollamada que hacemos para visitar el museo de forma virtual, la segunda en la que ellos exponen sus producciones y después está como el último paso, que es opcional y de forma voluntaria, que ellos vienen voluntariamente con el cuaderno de viaje que tiene ahí Julia, que también forma parte del proyecto, y vienen con este cuaderno a visitar la exposición que ellos han trabajado previamente en el aula. Entonces, de manera presencial, pero que luego trasladamos otra vez el método artístico, ¿no? El cuaderno es como una especie de portfolio donde cada chico, cada chica cuenta su aprendizaje, deja huella de su aprendizaje. Me acuerdo que hicimos unas instrucciones de cómo usar el cuaderno y el cómo era como tú quieras, ¿no? Pero enseñándoles a usar esa libertad. Plantéate preguntas, cómo dejas huella de lo que has aprendido. Y con este cuaderno venían al museo, aquí en el museo se lo sellaban cada vez que venían. Vosotros también se lo valorabais en la nota, sí, cada vez que ellos hacían el esfuerzo de venir, porque había chicos incluso de fuera de la ciudad. Y ese aprendizaje tan personalizado, que ellos lo viviesen como una herramienta de autoevaluación, pues hemos visto cuadernos realmente emocionantes, pero no por su perfección técnica o artística o estética, ¿no? Sino por su contenido, ¿no? Donde dices, jo, es que este chaval, cuando pasen unos años y mire ese cuaderno, ahí sí que ha habido un aprendizaje significativo, porque se va a acordar. Y ahí es como se va transformando la sociedad, o sea, porque han pasado de venir a visitar el museo como un rebaño, ¿no? Ahí porque es lo que hay que hacer, a venir como ese público experto. Exacto. De forma autónoma, y ellos eliminan esa distancia con el arte contemporáneo, vienen, entienden lo que están viendo, preguntan, se sienten como en casa. Y una cosa muy chula que pasaba era esas preguntas que ellos lanzaban a las auxiliares de sala, o sea, que estaban interesados porque hacían esas preguntas, pero luego que visitaban las otras exposiciones, sí, que eso lo comentaba también Gonzalo, o sea, no solo se quedaban en la exposición en cuestión, sino que luego se movían a... Y vienen en su tiempo libre, o sea, que es un momento de su fin de semana que han dejado el móvil aparcado, las redes sociales, van a un museo y se enfrentan al arte contemporáneo, a los artistas contemporáneos, empiezan a hacerse sus preguntas y a contestarlas, sí, sí. Y muchas veces a encontrar unas respuestas por ellos mismos, fomentando ese espíritu crítico que tanto estamos demandando, ¿no? en nuestros jóvenes. Quizás ya para concluir un poco, bueno, pues como lo que hemos observado como profesores también inexpertos, porque es la primera vez que nos hemos metido en lo que es la investigación, hemos tratado de hacer como una escuela expandida, ¿no? En la que todos por igual, ellos y nosotros, estábamos aprendiendo, estábamos en ese proceso de creación. Y luego ha habido como una dicotomía que de alguna manera ya se ha dicho. En todas estas propuestas educativas que nos ha conllevado cada una de las exposiciones que hemos trabajado, que no todos hemos trabajado todas, que uno de los objetivos que les hemos transmitido es que han sido libres, que ha habido la producción individual, el respeto a lo que ha sucedido, ¿no? Que cada chico de alguna manera se ha podido expresar desde esa seguridad y desde ese respeto que el otro le proporciona, ¿no? Han aprendido a hacer buenas preguntas, a veces sin respuesta, pero hay buenas preguntas que te ayudan a sacar otras conclusiones alrededor, ¿no? Que se nos escapan. Ha sido un aprendizaje experiencial y un aprendizaje diferente, porque al final vivir no es suficiente. En estos tiempos de pandemia tan duros, entonces, ¿qué hemos descubierto sobre todo? Bueno, pues que dentro de este contexto necesitamos libertad, necesitamos píldoras de poder hacer cosas por uno mismo, de sentir que en el instituto se estaban haciendo cosas de otra manera, ¿no? Y bueno, pues ha sido como una dosis de esperanza, de felicidad, que a veces son términos que no están dentro de la escuela, del instituto, y que a través de, bueno, pues instituciones, en este caso como el MUSAC y SUDEAC, bueno, pues hemos hecho que de alguna manera se esté transformando la sociedad.